Bien, nos habíamos quedado en la identificación de saldos de cuenta y transacciones significativas, eh, siempre en el marco de lo que es la guía 1 y la guía 2, el volumen 2 del IFAC, bueno, que en realidad responden a las normas internacionales de auditoría. El procedimiento es que hay que primero identificar, decía, el procedimiento es primero identificar los riesgos, darle valor a esos riesgos y, y sobre todo, además, identificar aquellos riesgos que son significativos. ¿Ok? Que estos de aquí, los riesgos significativos van a ser pocos, ¿no? Entonces, esta evolución Licenciado, es me está el, compartiendo pantalla. a ver, bien, repitiendo rápidamente, decíamos, nos habíamos quedado en la identificación eh, de saldos de cuenta y transacciones significativas, a la luz de la guía, el volumen 1 y las normas internacionales de auditoría, y la guía y el volumen 2 que tiene la lógica de cómo evolucionar en cuanto a eso que son los riesgos inherentes, donde tenemos que considerar primero la identificación como evolución, luego darle valor a esos riesgos inherentes y finalmente identificar aquellos que son significativos, que son pocos. Ya una parte de eso estaba establecido en lo que es el, los procedimientos de valoración de riesgos en la guía 1 y la respuesta a los riesgos que ya son los procedimientos en sí, las pruebas. ¿Ok? Entonces, la secuencia es esta. Identificar los riesgos, evaluar los riesgos y identificar aquellos riesgos que son significativos. Y habíamos empezado por la identificación de riesgos, repasando un tanto lo que dicen las normas, considerando la NIA 315 y no dejar de lado la NIA 240 que tiene que ver con fraude. ¿Ok? Así lo habíamos visto ayer. Una vez que identifica uno el riesgo, debemos definir el valor o la evaluación de esos riesgos. También no olvidemos eso, está aquí. Y esa evaluación de riesgos, por conveniencia, convencionalmente con ustedes, porque así lo dice la guía, vamos a establecer que esas categorías van a ser 1, 2, 3, 4, 5 para darle valor. ¿Puede ser diferente? Sí, puede ser solo 3 o puede ser 10. Lo vamos a ver. Pero convencionalmente entre nosotros vamos a quedar que sea en una categoría de 5. ¿Ok? Luego, lo primero que hacemos es enfocar los riesgos, pero los riesgos primero desde el punto de vista de riesgos de negocio y para entrar a lo que son los riesgos de fraude. Eso ya lo habíamos visto también antes, en el sentido de que, a ver, veamos.
Busquemos a esto que es el proceso de auditoría. Bueno, a ver, aquí lo vamos a encontrar. Esa identificación de riesgos en los tres niveles. No olviden que existen tres niveles de identificación de riesgo, unos que son riesgos de categoría superior, que tienen que ver con los riesgos a nivel de la entidad, los riesgos a nivel de proceso y los riesgos a nivel de transacciones y aseveraciones, digo más bien, a nivel de estados financieros y aseveraciones. Ahora, a donde queremos llegar lógicamente es a ese nivel de riesgo en los estados financieros y las aseveraciones, ¿no? ¿Qué es lo que va a definir el enfoque de auditoría? Ups, pareciera que se colgó. Ahí está cargado. Bien, estoy hablando de qué interesante, no está. Caramba, qué mala suerte.
A ver, estamos buscando a Palepu. Espero que aquí tengamos el dato. No, aquí no va a estar. Tampoco. Aquí, a ver, tomaremos aquí. Ahí está. Bien, entonces, para considerar los riesgos, debe tomarse los 3 niveles, eso ya sabemos, ¿no? Un nivel es aquel que tiene que ver con el nivel superior. Lo voy a marcar aquí. Bien, entonces vamos a separar esto en 3 niveles. Ahí están los 3 niveles. Y que son, el primero, riesgos a nivel de la entidad, ya lo hemos visto antes, negocio. El otro que es los riesgos a nivel de procesos. Y finalmente, los riesgos a nivel de aseveraciones. Bien, entonces, eso en cuanto a lo que es riesgo, y que ya podemos anticipar luego que también eso debe ser considerado a nivel de control interno. Entonces, a ese nivel el riesgo y lo mismo va a ocurrir con los controles. ¿Ok? Entonces, los controles vamos a considerar a nivel de la entidad, a nivel de procesos y a nivel de estados financieros. De eso estamos hablando, porque cuando aquí nos habla la guía, entonces nos dice del riesgo de negocio, pero no olviden, ese riesgo de negocio también tiene un componente de fraude. ¿Ok? Bien, entonces ya habíamos considerado eso, el riesgo de negocio.
y que pueda tener un efecto en los estados financieros. Por ejemplo, es importante considerar que si tenemos riesgos a nivel de negocio, también llamados riesgos a nivel estratégico, por ejemplo, hay situaciones de que a nivel de negocio, de eso está hablando, hay que considerar siempre el entorno empresarial, este entorno empresarial que tiene todos esos factores, mercados, productos, fuentes de financiamiento, clientes, proveedores, hacen al negocio en sí. Y entonces uno puede equivocarse en un determinado momento, o sea, puede haber un riesgo de negocio, porque uno lanza como estrategias aquí diversificación de productos, expansión de clientes, etcétera. Entonces, puede haber un riesgo de esos nuevos productos, que uno identifique mercados inadecuados o que los productos mismos tengan fallas, que hagan fracasar al negocio, que hagan no cumplir con el objetivo del negocio. ¿Ok? Y no olvidar que siempre tiene que estar presente el riesgo de fraude, ¿no? Entonces hay fuentes de información para eso. Tal vez es más fácil entrar en esta condición de ver, ¿y cuáles son pues esto que hace al entorno empresarial? Eso que hace al entorno empresarial en un determinado momento es más fácil identificar con situaciones de cómo conocer el negocio y sus factores internos, externos, que producen esos riesgos. Y ahí las mejores herramientas para conocer ordenadamente todo eso, además de lo que dice la guía, es tomar en cuenta FODA, tomar en cuenta PESTLA, tomar en cuenta las 5 fuerzas de Porter, ¿ok? Tomar en cuenta el cuadro de mando integral. Si ustedes quieren, toman un BMP, ¿ok? Toman Canvas. Canvas, cualquiera de esas herramientas que les lleve a conocer profundamente el negocio de manera ordenada, sin que tengan que hacer evaluación de esas condiciones, sino utilizarlas como herramientas, ¿ok? Esas van a ser herramientas para conocer esas condiciones, y si uno va y tiene que entender que FODA lo que les va a establecer es a ver si lo ponemos como tabla. Si lo tomamos esto como tabla, cada uno de esos tiene un objetivo. Cada uno de esos tiene un objetivo, decía. Y cuando uno analiza
PESTLA, no olviden, PESTLA determina un nivel de dependencia de factores políticos, económicos, dependencia de cuestiones sociales, dependencia de cuestiones tecnológicas, dependencia de cuestiones legales o dependencia de factores medioambientales, que ya sea la PESTLA. En cambio, FODA nos establece la situación y perspectivas futuras. ¿Cómo está el negocio en este instante? Entonces, tiene fortalezas, tiene debilidades que pueden, ¿no? U oportunidades que pueden proyectar a la empresa hacia el futuro, ¿no? ¿Cuáles son esos factores? Y las 5 fuerzas de porte que tienen que ver con poder de negociación con clientes, poder de negociación con proveedores, la rivalidad de la competencia, productos sustitutos, tiene que ver con el logro del nivel de rentabilidad. ¿Cómo se logra la rentabilidad? El cuadro de mando que les da la perspectiva, las perspectivas de recursos, de procesos, mercados y perspectiva financiera. El BNP, el conocimiento del negocio, al igual que Canvas. Y bueno, en todo caso no son los únicos, existen otros que ustedes pueden tomar como parte de sus herramientas. Para eso que se llama conocer el negocio, identificar los riesgos a nivel de negocio. Y todos estos factores internos y fuerzas externas que nos van a llevar a identificar todos esos riesgos. Bien, ya lo hemos visto ayer. Ahí están los factores internos y externos que hacen ese análisis. Y hemos estado viendo aquí cómo es que uno puede identificar esos factores de riesgos, las fuentes de riesgos, y han hecho el ejercicio de ver qué es lo que tienen que tipificar en un determinado momento. No olviden el riesgo de fraude, y que ese riesgo de fraude tiene que ver con lo que se llama el triángulo del fraude. Este triángulo del fraude, donde de hecho la distinción de error respecto a fraude es que el error es simplemente una situación eventual. En cambio, el fraude es un hecho deliberado. Esa es su gran distinción, y que eso puede deberse que los propietarios o los empleados, ¿no? Cualquiera de ellos dos, puedan tener situaciones de presión, de racionalización, o simplemente tener una oportunidad de cometer un fraude. ¿Ok? Entonces, ¿por qué lo realizan? ¿Cómo lo realizan? ¿Y por cuánto? En realidad, lo más peligroso siempre va a ser que lo realicen los propietarios, porque es un asunto que ahora tienen que utilizar como palabra generalizado, ¿no? Cuando el propietario comete un fraude, todo está mal. Afecta a todos los estados financieros, afecta a todo el negocio. Es más, cuando un propietario comete fraude, tal vez es mejor que se salgan de ese trabajo de auditoría, porque todo va a estar mal. En cambio, cuando estamos hablando de empleados,
Bueno, los empleados pueden cometer aisladamente un fraude, ¿no? Y tipificarse, digamos que encuentren en inventarios, tipifican y simplemente lo ajustan. Ok, los propietarios y ambos siempre van a ir en función del beneficio de personas, en función del triángulo del fraude. Entonces uno tiene que hacer, tratar de identificar la posibilidad de riesgos y la limitación que tiene el auditor respecto a esa evaluación que está en la NIA 240. ¿Ok? Bien, entonces, eh, lo que sí tiene que estar latente, les van a decir siempre, el escepticismo profesional. Uno entra a un cliente a hacer un trabajo pensando inicialmente que todo anda bien y que lo único que va a hacer el auditor es ratificar el hecho de que los estados financieros presenten razonablemente. Pero en la medida que uno va identificando los riesgos, se va poniendo susceptible, ¿ok? Y a medida que se pone susceptible, uno tiene más duda. Y cuando tiene duda, empieza a pensar en que tiene que hacer mayores pruebas. A eso se llama escepticismo profesional. La duda que tiene el auditor y que esa duda puede acrecentarse y le lleva a la condición de hacer mayores pruebas de auditoría. ¿Ok? Entonces, esa actitud implica que pueden haber nomás pues cuestiones de fraude cometidos por la gerencia, y eso les lleva a que ustedes tienen que ser inquisitivos, acuciosos, perseverantes, ¿no? En tratar de analizar algo que les llama la atención, ¿no? Que les pone en duda. Lo otro es estar siempre alerta. Puede ocurrir cualquier momento un problema y entonces tienen que ser diligentes, tienen que ser cuidadosos en cuanto al trabajo que vayan a realizar, ¿no? Bien, ese es el proceso. Hay que reunir información con base en PESTLA, FODA, 5 fuerzas de deporte, cuadros de mando o Canvas o lo que vaya a ser el BMP, ¿no? De eso se trata. ¿Ok? Bien, entonces una vez que ustedes han identificado todo lo que significa los riesgos a nivel de la entidad, los mismos tienen que ser valorados. Y esa es la segunda fase que enseguida vamos a entrar al siguiente capítulo, ¿no? Y luego tienen que hacer una identificación de esos riesgos con los estados financieros. Ahora, lo veremos ahora esto en la práctica, ¿no? Ok. Entonces, hay que identificar los riesgos, una forma y un modelo de papel de trabajo de Delta Furniture, que está en la guía, va a estar aquí. Estos son los ejemplos de riesgos a nivel de negocios. También los riesgos de fraude. Y que ahorita los podemos tomar en cuenta. ¿Ok? Y que tenemos que asociar, como dice más arriba, hay que asociar a lo que son los saldos de cuenta y las transacciones. ¿Ok? Entonces, y esos riesgos de esta relación que tengamos con los estados financieros. Hagámoslo. De uno de los casos, unas rayitas ahí que no sé de dónde salieron. Bueno.
vez aquí. Puedo borrar eso ahí. Bueno, sigamos. Entonces, si hacemos una identificación de esos posibles riesgos, y voy a tomar el caso de Delta Furniture que está aquí, todos estos que están aquí, como ejemplo, estos. Y lo vamos a asociar a nuestros casos. Que varían todas las situaciones y veamos. Yo les había pedido que ustedes hagan ese trabajo en relación, ¿dónde estaba? En relación a ciertos clientes, potenciales clientes, las diferentes empresas, no sé si ya los tengo aquí, sí están aquí. Entonces, por ejemplo, el Club de Polo, esta es la San Cristóbal S.A. Cristóbal S.A. era una empresa, a ver, debe estar por aquí. No la encuentro, San Cristóbal. Bueno, vamos a tomar solamente dos de ellos para hacer la comparación. Una, el Club de Polo y, a ver, la fábrica chilena de fósforos. Veamos con la fábrica chilena de fósforos. Primero. Entonces, si consideramos aquí que tenemos, por ejemplo, la fábrica de fósforos, bien, entonces uno tiene que considerar, como dice aquí, primero, ¿ustedes creen que la caída en la economía por el COVID puede afectar? Estamos hablando, hay que concentrarse en el negocio. ¿Ok? Estamos hablando de los fósforos. Y que
en esta caída de la economía puede ser que sea y que uno otorga muchos créditos, puede ser difícil cobrar las cuentas por cobrar. Sí, puede ser que por la caída de la economía haya un efecto en los inventarios. Puede ser que haya una condición de que si hemos cambiado mucho de personal, el encargado de, habiendo cambiado el personal de inventarios, entonces aquí lo vamos a anotar. Sí, cambios personal encargado de inventarios, entonces puede cometer errores porque es nuevo, ¿sí? Puede ser que haya un crecimiento continuado, por ejemplo, de del inventario y su mal control. A veces ocurre eso, por decir, en banca ocurre bastante eso. Cuando una empresa tiene tecnología crediticia y tiene personal y tiene, por decir, 10.000 créditos, y de pronto se presenta la oportunidad de otorgar más créditos. Y en un semestre ya no otorga 10.000 créditos, sino 20.000. Entonces, ya rebasa su capacidad de control, porque controlar 10.000 créditos puede ser. 20.000 créditos ya requiere más personas, más tecnología para controlar eso, porque no solamente es otorgar el crédito, sino hay que controlar las cobranzas y todo eso. Eh, eh, ¿Qué les parece si hasta fin de año ya tenemos 50.000 créditos? Es una locura. Hay que ampliar instalaciones, servidores, computadoras, personal, toda la estructura cambia y hay que estar permanentemente teniendo más oficiales de crédito. El riesgo aumenta, pueden cometer errores, pueden cometer errores. Lo mismo ocurre con esto. Cuando los inventarios y la empresa empieza a producir más, compra más maquinaria y produce mucho más, de pronto el controlar la mercadería suele ser un problema. ¿Por qué? Porque en ese caso no solamente se trata de producir, sino se trata de vender, de acomodar en el mercado. Y cuando uno acomoda el mercado y tiene muchos productos, trata de dar facilidades. Y cuando da facilidades, entonces ya se promueve el que algunos no puedan cobrar, no se pueda cobrar. Entonces promueve la morosidad. ¿Ok? O tecnología, ¿sí? Que, por ejemplo, hay a ver, lo voy a poner aquí, un otro, ¿no? Aquí, voy a poner recientes de aplicaciones tecnológicas. Entonces, si hemos cambiado, por ejemplo, del SAP a JD Edwards como sistemas, entonces es altamente riesgoso porque se pueden cometer muchos errores, ¿no? Si es que la empresa se expande, por ejemplo, y tienen nuevas ventas en otros países, de repente ni siquiera en otros países, en otras plazas como aquí nos vamos a Oruro, a Cochabamba, a Santa Cruz, etcétera. Entonces, las situaciones cambian sustancialmente. Y uno dice, pero ¿y de dónde sacaron de dónde saqué estos elementos? Esos elementos surgen de aquí, de, de aquí, ¿ok? De esto. De esto que significa conocer el negocio. Entonces, uno se pregunta y dice, ¿cómo estamos en cuanto a mercados laborales? Al conocer el negocio y describir el negocio, cuando uno describe el negocio y trata de ser ordenado para conocer sobre mercados laborales, mercados de capital,
fuente de financiamiento, mercado de productos, proveedores, clientes, etcétera, uno va tratando de ser ordenado con esto. Y uno dice, ¿cómo se ordena? Ah, se ordena con esto. Entonces, lo primero que se buscan son cuáles son las fortalezas, debilidades, etcétera. Con las 5 fuerzas de Porter son 5 elementos. Uno se pregunta, a ver, los 5 elementos son, voy a tomar Porter primero, ¿no? Tal vez ya tengo un gráfico de Porter, voy a ver. Porter. Cinco fuerzas. Si no, ahorita lo vamos a construir, no hay problema. No lo estoy pudiendo encontrar, entonces lo construimos, no hay problema. Entonces, si uno considera y dice, a ver, las 5 fuerzas, ¿sí? Claro, lo puede poner uno como gráfico, como quiera, y de repente podemos tomar como una relación, como por ejemplo esta. Entonces, las 5 fuerzas de Porter son, uno, lo que hace a el poder de negociación con clientes. El segundo tiene que ver con los proveedores, el poder de negociación con proveedores. Caramba. La rivalidad de la competencia. La propia competencia. Y los productos. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? ¿Para qué consideramos esas situaciones? ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es decir, este año hubieron más clientes, menos clientes. Es simplemente para eso. ¿Por qué? Porque cuando hay más clientes, el poder de negociación con clientes es mayor. Cuando tenemos pocos clientes, nuestro poder de negociación o el poder de negociación de las empresas es bajo y el riesgo es mayor. Entonces, hay más clientes, entonces el riesgo es menor, ¿de acuerdo? En cuanto al poder de negociación. En cuanto al control, suele ser más complicado. Entonces, todos esos factores hay que empezar a ponerlos aquí como para definir si hay más, menos clientes, más, menos riesgo. Hay más, menos proveedores. Para el negocio, por ejemplo, que haya más proveedores es muy importante. Cuanto más proveedores haya, entonces uno puede seleccionar fácilmente de dónde quiere comprar la materia prima. En cambio, cuando hay pocos proveedores, no tiene elección. Uno tiene que comprar, las empresas compran la materia prima de donde puede. Lo mismo ocurre cuando hay pocos clientes, por decir, lo peor que puede ocurrirle a una empresa que tenga un cliente. Eso significa que si solamente tiene un cliente, estamos seguros que si ese cliente ya no les compra, la empresa muere. Y si tiene 2 clientes, lo mismo. Si tiene 10 clientes, algo parecido. Si tiene 100 clientes, ahí aumenta su poder de negociación. Que se vaya uno, ¿qué importa? ¿No? Con 99 puede subsistir. Eso es. Claro, eso depende de cuánta competencia existe, cuánta competencia. Si de pronto aparecen nuevos competidores, entonces es más riesgoso. Y si la rivalidad es muy fuerte, es mucho más riesgoso. Ejemplo, en los refrescos. En La Paz, en Santa Cruz, en el país, tenemos todo tipo de proveedores de
de refrescos. Entonces hay unos que son, ahí los conocemos nosotros, unos que venden Coca-Cola, otros que venden La Cascada, que venden, bueno, y así muchos. Cada uno van, la rivalidad es tan fuerte que en un momento de esos hasta bajan los precios. Y hay ciertos productos sustitutos, ¿no? Hay también productos sustitutos que aparecen en la medida que hacen, producen más riesgos, por ejemplo, los jugos, ¿sí? Entonces, ya no aparecen solamente gaseosas, sino aparecen jugos, tampicos, etcétera. No solamente aparecen esos, aparecen de repente eh, leche saborizada, es un producto sustituto. Y así, aparecen otros de otras empresas. Últimamente, por ejemplo, hasta la Casa del Camba, que es un restaurante, ha empezado a producir un producto que se llama mocochinchi, ¿no? Y chicha, y chicha camba, entonces embotellado. Eh, y esos son los productos sustitutos. Si uno no encuentra una soda, encuentra un mocochinchi. Entonces, esos son los productos sustitutos. ¿Hay de eso? Sí. Ahora, depende después del negocio. Depende del negocio. ¿Ok? Lo mismo. Si uno entra a esto que se llama el cuadro de mando, hay que ver cuáles son los recursos, cuáles son los procesos, cuáles son los mercados y cuál es la perspectiva financiera, ¿no? En FODA uno tiene que estar atentos a cuáles las fortalezas y las debilidades. En PESTLA, pues ahí sí, le afectará factores políticos, económicos, y entonces uno va poniendo en esta hoja de trabajo que vamos desarrollando en forma ordenada todos aquellos que hacen a la empresa. Entonces, en ese caso, tendría que, si yo considero las 5 fuerzas de Porter, por decir aquí, y quiero considerar los 5 elementos, entonces lo primero que diré es la pregunta. Cuando haga la pregunta, ¿hubieron incremento de clientes o disminución de clientes? Entonces, que ponen, sí, me van a decir, ha habido un incremento en los clientes. Entonces, automáticamente eso. Si no, no tengo por qué ponerlo. Pero si hubo un incremento en los clientes, entonces la primera pregunta es qué áreas van a afectar. ¿Sí? Entonces aquí puede ser que si aumentan los clientes, aumenta la posibilidad de morosidad. Entonces sigo pensando, ¿y proveedores? ¿Cómo estamos con los proveedores? Hay escasez de materia prima, me dirán en un momento. O si no hay, no le pongo nada. Pero si hay escasez, ya lo anoto como que es ya de riesgo. Entonces, si hay escasez de materia prima, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que van a aumentar los precios, ¿no? Incremento en el costo de ventas, ¿no? En los costos unitarios, en el costo de ventas, ¿está bien? Vamos a tener esa condición, pero también me puede llevar a otra, ¿no? A ver si puedo hacer esto, cachito. No, no. Ahora sí, ¿no? También, si es que hay escasez de materia prima, no voy a poder producir lo suficiente y entonces van a haber activos fijos ociosos, ¿de acuerdo? Y sigo pensando en las 5 fuerzas de Porter, ¿no? Estamos hablando, ya hemos puesto sobre clientes, hemos indagado sobre proveedores, ahora vamos a preguntarnos, ¿y han aparecido nuevas competencias? Entonces aquí le ponemos, existen nuevos competidores en el mercado. Entonces, si hay nuevos competidores en el mercado, va a haber una baja de precios, ¿no? Baja en los
precio de ventas. Vas a tener que competir con otra, con otros precios para poder compensar esa condición. Y seguimos preguntándonos ordenadamente, ¿no? ¿Y cuál es el nivel de rivalidad? Ya lo hemos puesto. ¿Hay nuevos productos sustitutos? No hay. Entonces no lo ponemos. ¿Por qué lo vamos a enunciar si no hay productos sustitutos? Y después ya nos vamos a lo otro, como les digo. A ver, vamos a insertar aquí. Otras situaciones. La pregunta de ustedes será, ¿cuáles otras situaciones? Las que dicen, pues aquí, PESLA, ¿no? ¿Ha habido cambios ¿ha habido cambios en legislación? No. Bien, estamos hablando de fósforos, ¿no? Estamos hablando de la fábrica de fósforos. ¿Ha habido cambios en la economía? Sí. Entonces ahí lo que tenemos que poner es, ¿no? Hubieron cambios en la economía y, y la inflación fue del 20%. ¿Ok? En ese caso, si es que la inflación fue del 20%, entonces en ese caso lo que tenemos es un incremento en el alzado de precios, ¿no? Los fósforos son suntuarios. Eso quiere decir que si en un determinado momento no, las personas que van a querer comprar pan o fósforo, cuando hay inflación, la prioridad es el pan, no el fósforo. ¿Ok? Entonces, el fósforo no es un artículo de primera necesidad. De eso estamos hablando. Entonces, vamos al siguiente elemento, ¿no? Si hubo cambios en la sociedad, no hubieron cambios en la sociedad en estos tiempos. Muy bien, o sea, quiero decir, no hubo desplazamiento de personas ni nada de esas cuestiones. El confinamiento no significa que no pudieran consumir fósforo. En otras situaciones sí, en otro tipo de empresas tal vez, pero en fósforos no. En tecnología, ¿hubo cambios en la tecnología? ¿Hay gran dependencia tecnológica? Tienen una mediana dependencia tecnológica para producir fósforos, pero gran tecnología como producir computadoras o celulares no. Por lo tanto, no nos preocupa. Legislación, ¿hubo cambio en legislación? ¿Ustedes en este tiempo vieron que hay cambios de legislación respecto a utilizar fósforo? No. Entonces, el medio ambiente sí. En el medio ambiente hay cuestiones, hay normas sobre medio ambiente estrictas. ¿Ok? Sobre producción de fósforo. Caramba, a esta hora quieren entrar algunos alumnos. A ver. Otra vez. Un segundito. Bien, decía. Aquí estábamos hablando de fósforos.
Y así uno va desarrollando, ¿no? En cuanto nos vamos a considerar, por decir, en todo lo que es el cuadro de mando, los recursos. Solamente hay 3 recursos, ¿no ve? Recursos tecnológicos, recursos financieros y recursos humanos. Entonces, nos preguntamos sobre los recursos humanos. ¿Cómo anda la situación en el negocio en recursos humanos? ¿Hubieron cambios, no, de personal, etcétera? Y la respuesta es sí, hubieron cambios. Entonces, aquí ponemos, hubieron cambios de personal en el área de contabilidad. Entonces, de hecho, eso es un asunto generalizado, ¿no? Eso va a afectar, todo lo que es la contabilidad, ¿ok? Todos los registros contables, si es que lo cambian al contador, el nuevo contador recién se va a poner al día, el riesgo es alto. Bien, y así uno va considerando en forma ordenada uno por uno cada uno de estos elementos y va haciendo anotando en esta hoja de trabajo. Y ahora la pregunta en eso es ya para ustedes como, mm, como efecto en las cuentas y en las aseveraciones. Entonces ustedes pueden poner inclusive aquí, primero las cuentas, saldos de cuentas y transacciones que pueden ser afectadas. Entonces, aquí pueden poner y decir, a ver, en el primero, si ha aumentado la posibilidad de morosidad, ¿qué cuentas están afectadas? En todo caso, las cuentas por cobrar. Eh, también va a estar afectado la previsión para cuentas incobrables. De hecho, si incrementaron los clientes, también va a estar afectado las ventas. Ok, ahora, si tomara solamente cuentas por cobrar, la otra pregunta es, ¿qué es lo que les puede preocupar a ustedes, ¿sí? Respecto a las aseveraciones? Porque las aseveraciones ustedes saben que son, ¿no? Integridad, exactitud, eh, existencia, valuación, derechos, obligaciones. ¿Qué nos está faltando? Revelación. Hay uno que me estoy olvidando. A ver, estamos bien. Pueden haber otros más, como ocurrencia, etcétera. Pero pensemos, en aseveraciones, cuando hablamos de las cuentas por cobrar, ¿qué nos preocupa? Afecta a las aseveraciones principalmente en cuentas por cobrar. Son 3 aseveraciones que pueden preocuparnos: la existencia, la evaluación y los derechos y obligaciones. ¿Ok? Entonces, ahí nos preocuparía sobre todo la evaluación y la existencia. Esas dos aseveraciones. ¿Por qué? Porque se han aumentado los clientes. ¿Esos clientes existirán? De repente han otorgado a personas que ni existen o que son fantasmas. Siempre estamos en eso, ¿no? Bien. Y eso nos va a llevar a morosidad. Entonces, lo que nos preocupa es la previsión para cuentas incobrables. O sea, evaluación y existencia, ahí está, ¿no?
Ahora, cuando estamos hablando de que hay escasez en materia prima, entonces dijimos, hay incremento en el costo de ventas y en los activos fijos. De hecho, el costo de ventas, no, los inventarios nos preocuparían y nos van a preocupar el activo fijo o la propiedad, planta y equipo. ¿Qué nos preocupa? ¿Qué aseveraciones? Si el activo fijo está ocioso, me preocupa pues la evaluación. La existencia, no me preocupa la existencia del activo fijo. Estamos hablando de maquinaria principalmente. No estamos hablando de... ¿Ok? No me interesan mucho los muebles y cuestiones menores. Me interesa lo esencial, lo que se llama la UGE, la unidad generadora de efectivo, que es la maquinaria. Sí, la evaluación en activos fijos. En inventarios también me preocupa la evaluación. Ajá. ¿Y qué más? Si incrementan los costos, etcétera. Entonces, de esa manera es que se ha desarrollado aquí y dicen, por ejemplo, ha habido un cambio en la economía, dice en el caso este, afecta evaluación, ¿no? Una caída en cuentas por cobrar, evaluación. Hay un problema de caída de la economía y hay un problema de o baja en los inventarios. Por supuesto, la cuenta que está afectada es inventarios. ¿Qué es lo que preocupa ahí? La evaluación de inventarios. Si hay cambio de personal, ¿no? Si hay cambio de personal, ¿qué podría estar afectando? Ese es un asunto, si es en inventarios, entonces todo el control de inventarios y sus sistemas pueden estar afectados, entonces es generalizado. Ahí ya les preocupa integridad, existencia, evaluación, todo. ¿Por qué? Porque está afectando a todo el conjunto. ¿Ok? Por ejemplo, aquí estamos hablando una caída en la economía con relación a la deuda, incumplimiento a los convenios de deuda. Entonces, aquí puede estar afectados los covenants. ¿Sabe qué son los covenants? De eso está hablando. ¿Saben cuáles son los covenants? Bueno, si no saben, porque eso pueden haber estudiado en finanzas, ¿no? En finanzas, cuando hay participaciones en el mercado, a ver, vamos a ver aquí, se llaman compromisos financieros, eh, Bolsa Boliviana de Valores. Entonces, la Bolsa Boliviana de Valores tiene los compromisos financieros, ¿verdad? Esos, los que van a aparecer ahora van a ser los compromisos financieros que tienen diferentes empresas. Ahí se tienen. A ver. Esos financieros o covenants. El Toyosa, todos esos tienen deudas y tienen estos compromisos financieros. O sea, tienen que mantener una razón corriente, tienen que tener, no pueden endeudarse más allá del patrimonio, de eso está hablando, ¿ok? Y si la economía cae, es pues bien difícil para las empresas mantener estos covenants. Y cuando estos covenants no se pueden mantener, entonces eso es incumplimiento. Y cuando hay incumplimiento pueden tener sanciones. De eso está hablando. ¿Ok? Entonces, dice, incumplimiento de convenios de deuda, covenants.
ese es un asunto generalizado. ¿Por qué? Porque si incumplen, lo que va a hacer el banco a quien le den la plata va a suspender a la empresa y la empresa murió nomás. ¿Ok? Entonces puede afectar todas las cuentas, puede afectar absolutamente todas. ¿Por qué? Porque si la empresa ya no tiene continuidad de empresa en marcha, entonces hay que liquidar los inventarios, hay que liquidar las cuentas por cobrar, hay que liquidar el activo fijo, hay que liquidar los pasivos, ya entra en un proceso de liquidación. Entonces, por eso se dice que es generalizado, es G, afecta todo el negocio. ¿Qué pasa si es que la tecnología ha cambiado? Entonces, todo puede estar comprometido, todo, absolutamente todo. Entonces, todas las cuentas quedarán comprometidas. Eso es una generalización. Igual, si cambiaron el sistema de tecnología, puede estar afectada cualquiera de las cuentas. Eso es generalizado. ¿Sí? Igualito, en las aplicaciones estas es lo mismo. Todo va a ser nuevas aplicaciones, afecta todo. El riesgo es mayor. Si es que quieren vender en otras plazas, entonces va a afectar las cuentas por cobrar y ahí nos va a preocupar o la existencia o la integridad o, ¿no? Entonces, en este caso nos está preocupando la integridad. ¿Sí? La integridad. O la exactitud. En este caso, también nos puede preocupar que sería la exactitud de la información, porque están apareciendo otras cuentas por cobrar. Eso hace a los negocios. ¿Ok? Eso hace a los negocios. Entonces, estos son riesgos de negocios que uno así tiene que desarrollarlos. Pero no solamente son estos, sino que ahora tenemos que hablar y lo voy a poner con rojo, inmediatamente a estos que son los riesgos de fraude. Puede haber riesgos de fraude. Ahora ya saben ustedes que el fraude puede ser producido, ¿no?, por aspectos que tienen que ver con los ejecutivos o los empleados. Como dice aquí en el ejemplo, va a estar más abajo, ahí están, pueden haber riesgos de fraude. Vamos a tomar estos ejemplos, ¿no? Y los riesgos de fraude, obviamente que van a ser diferentes para cada una de las empresas. No es lo mismo un banco que una fábrica de fósforos. No es lo mismo. Ok. Entonces, van uno por uno. Por ejemplo, este primero lo voy a poner también con rojito. Para fraude pueden haber presiones. Para fraude pueden haber oportunidades. Para fraude puede haber en el triángulo la racionalización de que algunos piensan de que están haciendo bien cuando están mal. ¿De acuerdo? ¿Qué presión puede tener una empresa? ¿Qué presiones puede tener una empresa? ¿Qué presiones puede haber? Veamos.
por ejemplo, de repente se sienten como que están pagando muchos impuestos. Entonces, quieren minimizar la carga fiscal. Para minimizar la carga fiscal, ¿qué podrían estar haciendo? Entonces, ustedes saben cuáles son las formas de fraude contable que se pueden realizar. ¿Cuáles son? ¿Recuerdan? Hay 8 métodos de fraude. ¿Qué me dice cuáles son los 8 métodos de fraude? Lo hemos llevado en la auditoría. Cuando estábamos viendo riesgo profesional. Hemos visto el caso ZZZB, alfombras para su casa. A ver. 8 métodos. Leak. Sí. Bueno, lo que recuerdo era los más, así como que reconocimiento inadecuado de ingresos, Ah, reconocimiento inadecuado de ingresos, tratamiento inapropiado de ventas, ok. la sustancia sobre la forma, Ok, 3, porcentaje de realización contable, 4, diferimiento de costos y gastos, 5, ¿cuáles son los las demás? transacciones entre entes relacionadas, Ok. eh, la, ina- la evaluación inapropiada de activos, Antonito, las revelaciones inadecuadas. las liberaciones inadecuadas, ¿ok? Eso lo hemos visto como, si recuerdan ustedes, inclusive hicimos un trabajo sobre eso el año pasado. Este es el caso ZZB y esos son los 8 métodos. Ahí se los estoy mostrando. Reconocimiento inadecuado de ingresos, tratamiento inapropiado de las ventas, sustancia fundamental antes que la forma, porcentaje de realización contable, diferimiento de costos y gastos, evaluación inapropiada de activos, transacciones entre entes relacionados, revelaciones inadecuadas. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué podían hacer las empresas para lo primero? Como tienen una presión, como tienen presiones, dicen, estoy pagando muchos impuestos, ¿cómo puedo hacer? Muchas empresas en Bolivia se van a dar cuenta bien fácil de eso. No son todas seguramente, pero ¿saben cuándo se dan cuenta? Hay empresas que están hace 10 años, 15 años, pierden y pierden. Si yo con mi negocio perdiera el primer, segundo, tercer año, casi me iría a la quiebra, y si me voy casi a la quiebra, antes de entrar a la quiebra, al segundo año ya cierro pues el negocio. Y la pregunta es, ¿y por qué muchos negocios están perdiendo hace 15 años y no cierran? Para no pagar el impuesto a la utilidad. Claro, lo que hacen es vivir de los impuestos. ¿Se dan cuenta? Viven de los impuestos. Muchas de esas empresas tienen plata, generan dinero. Y uno dice, ¿de dónde? Claro, muestran que hay pérdidas, pero por debajo, ¿qué es lo que hay por debajo o no hay por debajo, dependiendo de cómo quieran verlo? No están reconociendo todos los ingresos. ¿Se dan cuenta? Venden, tienen plata, pero no facturan, por ejemplo. Si no facturan, entra el dinero y no registran los ingresos. Y si no registran los ingresos, no pagan impuestos. Eso es un fraude. O simplemente las ventas las registran de una manera especial. O en algún momento le cambian a la contabilidad y dicen, a ver, estos arrendamientos, sí, haremos lo siguiente.
Haremos como si aparezca un arrendamiento financiero. Una transacción que vale 100.000 bolivianos, lo ponen como 100 bolivianos y hacen un documento como si fuese un arrendamiento, ¿no? Otros hacen aplicación de porcentajes, dicen, vamos a tomar las compras que fueron 100 más, le vamos a adicionar un nivel de rentabilidad del 10% y por lo tanto vamos a registrar como 110 los ingresos, cuando en realidad son 150, ¿no? O hay otras formas, todo lo contrario, a veces algunos quieren registrar más ingresos, quieren engañar a los financiadores para mostrar que hay en esta empresa hay utilidades. Entonces dicen, uy, tienen otros gastos, ocultan los gastos. Agarran los costos y gastos de publicidad, lo que sea, y lo llevan como activo diferido. Eso no se puede hacer, pero lo llevan ¿para qué? Para mostrar y decir, ya ves, tengo utilidades. Entonces, cuando uno quiere minimizar la carga fiscal, entonces hay un sesgo de estimaciones de inventarios, de los ingresos, de todo. Tratan de reducir los ingresos, ¿no? De tal manera que si hay menos reducción de ingresos, menos pago de impuestos. Por ahí las cuentas que están afectadas son la cuenta ventas principalmente. Y no solamente eso, sino puede ser hasta generalizado, ¿no? Ahí puede estar mal el costo de ventas, mejor que el costo de ventas, porque eso viene a través de los inventarios. Los inventarios. Entonces, ¿ahí qué nos preocupa? La integridad de las ventas, la exactitud de las ventas y la evaluación de los inventarios. Entonces, por eso dice IAP aquí. Integridad, exactitud y evaluación, eso es las aseveraciones que están siendo afectadas. Algunos quieren hacer asientos no autorizados dentro de los 8 métodos. Registran cualquier cosa, ¿no? Hacen aparecer asientos medios extraños. Y ahí sí, y ese es un asunto, no es del empleado. En el triángulo del fraude, si alguien no quiere pagar impuestos, es la gerencia, son los ejecutivos, ¿no? No es el empleado. Ese es un fraude no del empleado, es un fraude gerencial. Por lo tanto, si es gerencial, ya es un problema generalizado. Es muy probable que ustedes tengan que salirse de ese trabajo. ¿Ok? Bueno, y así podemos tener varias situaciones, miren, que están aquí. Y en las oportunidades, ¿ok? Pueden cometer fraude en las oportunidades. Por decir, inventario. ¿Quiénes pueden tener oportunidades? Por ejemplo, los empleados, sobre todo, buscan las oportunidades. Si en los supermercados, por ejemplo, los empleados de supermercados, cuando no ven control, fácilmente se llevan todo, ¿no? Entonces, los empleados de carnicería dicen, bueno, pues como aquí no hay control en este supermercado, bueno, para esta tarde, para más tarde, para mañana, para el fin de semana, me llevo unas cuantas chuletas de carne, se hace corte y se lo lleva. ¿Por qué? Porque ve que no hay controles en esa empresa, entonces hay oportunidad de hacer un fraude, en cierta manera de robar. ¿Ok? Porque no hay control sobre los inventarios. Si no hay control de los inventarios en cualquier empresa, entonces es pues una gran oportunidad. Claro, cuando hay control la cosa cambia, ¿sí? Después se va a ver eso. Para eso, para que no ocurran esos riesgos, por ejemplo, en los supermercados, hacen de que los empleados vengan con una ropa, entren, pasen por el vestidor, ahí se pongan la ropa de la empresa con colores y todo, ¿no? Por decir un overol rojo, y dejan su ropa ahí y listo, fuera, antes de ingresar a los predios de la empresa. Y cuando se van, salen por el mismo lugar, se ponen su ropa habitual y se van a sus casas. Obviamente, no han tenido oportunidad de extraer ningún producto. Ese es un control. Pero si es que no hay controles,
se encuentran las oportunidades. Fíjense, aquí están. Obviamente, si se roban de los inventarios de los almacenes, afectan pues los inventarios. ¿Qué es lo que afecta? La aseveración de existencia y así sucesivamente, ¿no? Depende, si estamos hablando de, no es lo mismo, les digo, una fábrica de fósforos que hablar de de la otra empresa que teníamos, la otra entidad que teníamos aquí era, no estaba aquí. Aquí habíamos pensado, dijimos, a ver, compararemos con el club de polo y equitación. Entonces, si pensamos, cambiamos nuestro chip ahora y nos vamos al club de polo, donde lo que tienen como inventarios es afrecho para los caballos, cebada para los caballos. ¿Qué oportunidad tiene el empleado en inventarios? No se va a llevar a su casa cebada de caballos, afrecho de caballos, vitaminas para los caballos, ¿no? No tiene sentido esto. En ese caso no hay riesgo, ¿sí? O el riesgo es bajo, o el riesgo es bajo de que alguien se pueda llevar comida de caballo, ¿no? Tal vez alguien puede llevarse el inventario de fricción para caballo, el átomo, ¿no? El átomo es fricción para caballos, ¿no? El átomo azul, con eso se friccionan los tobillos de los caballos, ¿no? Entonces, bueno, si alguien va a jugar fútbol, pues de repente se roba un átomo y se pone átomo como fricción de caballo para jugar fútbol. Pero esos son pues niveles bajos de fraude producidos por los empleados que no son tan relevantes, ¿no? En cambio, los de ejecutivos pueden ser muy complicados. Bueno, en todo caso, ustedes siempre tienen que ubicarse, nada de esto es igual para las empresas. Todas las empresas son diferentes. Todas las empresas son diferentes, por lo tanto, deben saber distinguirlos y ni los fraudes, ni las oportunidades, ni esto que significan las presiones son igual en uno que en otro. ¿Sí? La racionalización, por ejemplo, puede estar dado por el ejecutivo o puede estar dado también por los empleados. Entonces, aquí hay un ejemplo. Hay varios ejemplos que uno puede pensar concentrándose en esto que son las empresas. Si yo le pongo aquí, por ejemplo, una ONG, la ONG es diferente. Se dan cuenta, ¿no? La ONG siempre trata de racionalizar. Las ONGs racionalizan todo el tiempo. Las ONGs como son, por decir el centro pediátrico de asistencia social, su manera de pensar es diferente. Ellos creen que todo lo hacen bien. Eso se llama racionalización. ¿Ok? Ellos creen que todo lo hacen bien. O sea, por decir, comprar alimentos, ¿de dónde compramos alimentos? Entonces, ellos creen que hacen bien, que si compran alimentos sin factura, ¿no? Dios los va a premiar. Ellos piensan que están haciendo bien porque dan una asistencia social, porque están comprando los elementos, las ropas para los niños y todo eso sin factura. Bueno, pues cuanto menos facturen, entonces más ropa van a obtener, más se van a beneficiar los niños. ¿Se dan cuenta, no ve? Los niños se van a beneficiar y es más, los van a premiar, les van a decir, uy, qué bien este curita, bien. Eso es falso. Eso se llama racionalización. Si se compra, hay que comprar pues con factura. No importa si eres ONG o si eres la fábrica de fósforos, o si eres la compañía eléctrica, si eres la compañía de viñedos. Todos, nadie, ni las ONGs tienen que violar las leyes. Es falso el hecho de decir que porque yo soy ONG nadie puede castigarme.
yo estoy pues beneficiando a los niños. Si a mí me castigan, pues todos los borrachitos, los niños, o las provincias, todos van a ser afectados y Dios te va a castigar. No es así, no es así. Ese pensamiento se llama racionalización. ¿Se dan cuenta? Que gente que cree que lo hace bien cuando está haciendo mal. ¿Ok? Entonces, es como, a ver, ¿quién racionalizaba que estaba haciendo mal? En las películas había un personaje que se llamaba Robin Hood. Había otro personaje que se llamaba el llanero solitario. Había otro personaje que se llamaba el zorro, ¿no? La pregunta es, si matas a una persona y si tú eres el vengador, llanero solitario, estás vengando a la sociedad, ¿crees que lo estás haciendo bien? No, has violado igualito la ley. Por lo tanto, no puedes racionalizar de esa manera, pensar que lo haces bien cuando lo has hecho mal. ¿Se dan cuenta? Eso no puede ser. Robin Hood, ¿no? En el bosque lo que hacía era robar, asaltar a los ricos para darles a los pobres. Y decía, lo estoy haciendo bien. Y la respuesta, no, no estás haciendo bien. Igualito estás robando, igualito estás asaltando. Eso se llama racionalización. ¿Ok? En las empresas sucede lo mismo. En las instituciones, depende del tipo de institución. Entonces, no solamente hay que considerar los riesgos de fraude, sino hay que considerar también no solamente hay que considerar los riesgos de los negocios, ¿no? A nivel superior, sino también los riesgos de fraude. Una vez que llegamos a ese nivel, entonces ya podemos pensar en el siguiente, ¿sí? En este otro nivel, que es nivel de procesos, y decir, ¿qué procesos hay pues en la empresa? No todos los procesos nos interesan, no todos los procesos nos interesan. Entonces, cuando hablo de los procesos, ¿no? De negocios, hay que vincularlos siempre a los principales procesos que hacen a la contabilidad. Y ahorita voy a decirles cuáles son los tradicionales. Los procesos tradicionales tienen que ver, estos procesos asociados con las, ¿no? Caramba. Asociados a los saldos de cuenta y transacciones. Asociados a los saldos de cuenta y transacciones. Entonces, les decía, ¿cuáles normalmente son las transacciones tradicionales y saldos de cuenta? Ya les escribo nomás aquí. 1, el efectivo y cuentas relacionadas. 2, las principales suelen ser las ventas y cuentas por cobrar que están íntimamente relacionadas. Por el otro lado, las compras y los pagos. Después están los inventarios, costos. Cuidado, esto es muy general. En ONGs no apliquen esto, ¿no ve? En bancos no apliquen esto. Estamos hablando de empresas comerciales industriales, ¿no? Aquí los recursos humanos. ¿Qué más me está faltando? Me está faltando la propiedad. Bien, entonces, concéntrense, señores, en eso. Jóvenes, concéntrense. Cuando hagan una auditoría, sobre todo, concéntrense en eso. Y asocien en los negocios a los procesos de negocios. Por ejemplo, inventarios y costos está asociado con el proceso de... ¿Cuál proceso? De empresa. Lógica, jóvenes. Producción.
producción. ¿Ok? Todo lo que significa compras y pagos, ¿con qué proceso está asociado? Comercial. Con la cadena Cadena de valor. no, cadena de suministro se llama. Eso es clave que sepan en los negocios ustedes. Y ahorita yo me entro aquí ya hemos visto esto de los covenants. Entonces yo me voy a ir a tomar aquí y voy a decir, a ver, ¿qué es estudien siempre, cadena de suministros? Entonces, ¿cómo es que logran obtener a los proveedores? ¿Cómo es que logran acopiar las materias primas? ¿Cómo las ponen en producción? Y así sucesivamente. Entonces, a eso se llama cadena de suministro o abastecimiento. Si lo ven ustedes como imagen, estamos hablando de esto. Fíjense cómo se logra la materia prima, la producción, el transporte, hasta todo. Eso se llama la cadena de suministro. Están viéndolo ahí. Otras formas de ver son así, ¿no? Otras formas de ver son así, ¿no? Lograr la materia prima, manufacturarla, distribuirla y cobrarla. Esa es la cadena de suministro. Y hablando de negocios, ¿no ve? Esa es la cadena de suministro. Esa es la cadena de suministro. Entonces, bueno, ¿dónde estábamos anotando? Entonces, esto tiene que ver con la cadena de suministros, comprar y pagar. ¿Sí? Los recursos humanos, obviamente, con el proceso de recursos humanos. Ahí está de cómo es que reclutar el personal, entrenar al personal, promover al personal, etcétera, ¿no? Y bueno, en contabilidad los recursos humanos terminan en planillas de sueldos. Sí, la propiedad planta de equipo es propiedad planta de equipo, no más. Todo lo que significa el efectivo y cuentas por cobrar tiene que ver con el proceso de facturación y cobranzas. Bien. ¿Ok? En realidad eso tiene que estar con la segunda. Aquí. ¿No? Facturación y cobranza. Entonces, son estos procesos de negocios que afectan a estas cuentas. Pero ustedes tienen que meterse en la cabeza y les digo que normalmente son estas cuentas que van a ser las más significativas. Casi a ciegas tienen que tomarlas. Y entonces nos lleva a la siguiente fase. Lo que acabamos de hacer, que aquí lo voy a marcar con un color naranja, ¿ok? Es esta parte de aquí. Todo esto que está aquí. Ya acabamos de asociar los estados financieros con los procesos. ¿Ok? Y así. Entonces, yo necesito como práctica de ustedes que en todos estos casos hagan la asociación en los 3 niveles. ¿Ok? Pero en los 3 niveles, quiero decir, identifican los riesgos a nivel de entidad, a nivel de procesos, a nivel de estados financieros y asocian con las cuentas y aseveraciones, como en este grafiquito. ¿Ok? ¿Qué cuentas son afectadas y qué aseveraciones? Este cuadro lo necesito. Este cuadro lo necesito de ustedes por cada una de esas empresas. Pero para no complicarles la vida, solo necesito por cada una de estas empresas 5. Quiero decir, 5 a nivel de la entidad, 5 riesgos a nivel de procesos, 5 riesgos a nivel de estados financieros. 5 riesgos en cada uno de esos. Solo 5. Claro, multiplicado por, ¿dónde estaban las empresas? No están aquí. Multiplicado por 1, 2, 3, 4, 5 empresas. Entonces estamos hablando 25 por cada uno.
¿Ok? 75 riesgos que me tienen que identificar ustedes, ¿no? Si estamos hablando, que tienen, aquí tienen 555, 15. Aquí 555, 15. Aquí 555, 15. Aquí 555, 15. Puede ser que muchos de los casos se repitan, por supuesto. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, jóvenes? Claro que vamos a ver el caso conmigo más profundamente de cómo hacerlo y ya vamos a entrar a nuestro trabajo grande, ¿no? Preguntas, jóvenes. Y estudien, eh, estudien esto, por favor. La 8, la 9 y la 10. La 8, la 9 y la 10. La 8, la 9 y la 10. Por favor, cuidado. Estudien esos tres. Cómo se identifican, cómo se evalúan y cómo se determinan los riesgos que son significativos. Nos vemos. Muchas gracias.